Muy bien, pues ya estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde, estamos ya en nuestra audiencia preliminar, tal y como le habíamos anunciado antes de la pausa. Está con nosotros el doctor Carlos Félix Cuello. Él es salubrista, epidemiólogo y es coordinador del programa de control de infección del Hospital Infantil Doctor Robert Rick Cabral. Doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted en este día? Bienvenidos al Bien, Tribunal de bien, la Tarde. bien, muy positivo. Doctor, háganos, en principio, háganos un briefing de cómo está funcionando el hospital doctor Robert Rick Cabral con relación a esta pandemia, porque como forma de dato, le digo que tenemos ya en el día de hoy 166 días de cuarentena, tenemos 94.979 casos confirmados, tenemos 1.738 personas fallecidas y 68.736 casos recuperados. ¿Cómo funciona en este sentido el Hospital Infantil Robert Rick Cabral? Tú sabes que el Hospital Infantil Robert Rick Cabral no es un centro receptor de COVID-19, porque el área Sí, de claro. infectología está en un proceso de remodelación y está en una etapa de entrega. Y por eso solo algunos pacientes que tienen condición de complejidad, que necesitan unidad de cuidado intensivo neonatal y de recién nacido, es que donde hay cierto manejo, pero no es el hospital que está especificado para las cosas de la COVID. Ahora se Pero va. ustedes son muy receptores de infantes, niños, niñas, adolescentes, y obviamente que en muchos casos siempre está la compañía de los padres, de los tutores, y eso obviamente que vincula de una u otra forma el cuidado al COVID. Sí, pero como no teníamos esa área en condiciones para recibir niños, se decidió habilitar el área que anteriormente era de aislamiento y se creó una área para Ok. atender a los niños de la COVID. Y ya esa área está en inauguración y está en equipamiento para atender todos los niños que están vinculados a esa pandemia. Doctor, en un momento dado se hablaba de que los niños pues eran generalmente transmisores, pero que su cuadro ya, la sintomatología, pues estaban generalmente asintomáticos y que solamente eran un vector de transmisión. ¿Se mantiene esto o ya realmente se han diagnosticado casos de menores y de adolescentes en República Dominicana de COVID? Sí, ¿no? Los niños realmente en un principio no se tenía mucho dominio con relación a la participación, a la incidencia de los casos, pero ya sí se tiene un nivel de confirmación que los niños tienen una participación no tan interesante como los adultos y como los jóvenes, porque por la condición de que los niños no tienen la capacidad de estar en el medio, en los medios productivos, a nivel de las actividades, sino en la casa, y por eso que el porciento de niños con relación a la infección vinculado a la otra etapa es muy bajo, pero si hay niños que se han identificado la COVID desde 6 meses, de 5 meses, 8 meses, un año, 5, o sea, eso sí ya ha sido un elemento comprobado. Los niños tienen una participación entre alrededor de un 5%, un 4% vinculado a la enfermedad. Son transmisores de la enfermedad porque son portadores del virus. Ahora incluso los niños tienen mayor incidencia de casos porque los envejecientes, al estar más en la casa ahora, contribuye a que se puedan enfermar más, identificar más los casos con relación a los envejecientes, diferente a los momentos iniciales donde los envejecientes estaban trabajando a nivel de la calle y no se tenía ese nivel de información de la capacidad de que el niño sí podía transmitir el virus de manera pasiva. Doctor, y en sentido general, y ahora con la transición de las nuevas autoridades, ¿cómo usted ve, diríamos, el rol que están desempeñando las autoridades para prevenir los casos de contagio de COVID-19? Y bueno, más que prevenir, perdón,
la cantidad de pruebas que se están realizando en el país, que vemos que en algunos casos es hasta menor a las pruebas que se realizaban anteriormente, cuando se supone que hay mayor disponibilidad. Bueno, lo digo como suposición, no con conocimiento de causa, porque no sé cómo están los mercados internacionales ahora con este caso de las pruebas, pero diría que por sentido común deberían haber más, diríamos, capacidad ahora de adquirir pruebas fuera del país que anteriormente, diríamos, cuando esta pandemia tuvo el pico más alto hace varios meses. ¿Cómo usted evalúa lo que se está haciendo? Sí, bien. La disponibilidad de prueba es alrededor de más de un 100% con relación a la fecha anterior, por un problema de desarrollo tecnológico, de capacidad de los países. O sea, hoy tenemos más pruebas ahora que anteriormente. Claro, claro, disponibilidad y la facilidad de conseguirla también es mucho mejor que con relación a los momentos anteriores. Y eso es evidente. Obviamente la disponibilidad de que tú tengas pruebas depende de muchas circunstancias, de la naturaleza de los gobiernos, la capacidad económica de los gobiernos, de la capacidad de relaciones diplomáticas que tengan los gobiernos. En el último boletín fueron 2.126 pruebas que se habían realizado. En el boletín que dio hoy Salud Pública a las 3, que dio hace varias horas. Sí, pero ellos decían en el boletín número... Sí, pero yo tengo serias preocupaciones porque todos esos datos que se están dando en los diferentes boletines no son datos actuales, son datos viejos. Todos esos datos que están dando con relación a la información no se corresponde que usted la hizo ayer, sino que eso tiene una semana, tienen 2 semanas. Por tanto, son datos que desde el punto de vista epidemiológico, de salud pública y científico no tiene sentido ni siquiera hacer el y a veces ni se especifica el periodo de tiempo, porque lo que dicen los boletines es hasta el 31 de agosto. Al 31 de agosto son tantos los casos, pero no te dicen el periodo de tiempo concreto en el que se realizaron esas pruebas. Entonces, eso es un elemento penoso, porque tú no puedes hacer una evaluación objetiva, seria y científica para tú orientar a la población y decirle cuál es la realidad de esta pandemia. Y por eso incluso es penoso que yo oí ayer al ministro Plutarco hablar de que incluso hay 15.000 pruebas entaponadas que hay ahí en el Laboratorio Nacional y que no se puede ni siquiera procesar, porque es posible que parte de esas 15.000 pruebas que están ahí sean parte de lo que se están dando ahora y la gente hayan fallecido, ya se hayan curado. Entonces, eso es penoso oír así, ese tipo de información. Nosotros teníamos una presunción de eso. Habíamos dicho en circunstancias anteriores que esos datos no responden ninguna a la verdad y, por tanto, lo que son variables importantes, como es la positividad, como es la recuperación, como son los aislamientos, cuánto hay en cada lugar, en qué etapa están, eran datos que eran imprecisos porque no se sustentaban en elementos frescos que tú podías evaluarlo. Y por eso tú ves que un día se te presenta de que 39 fallecidos, 29 fallecidos, un día te presentan 2, un día te presentan 5, o como en el término de los casos positivos, que está llegando hoy a 200 y pico con 2.100 y pico de pruebas. De momento va a llegar a 0 aquí los casos en República Dominicana con esa conducta y con ese procedimiento. Y eso te da a ti una idea de lo penoso que se ha manejado el problema anterior y cómo ha continuado manejándose ahora. El ministro ofreció la semana pasada que llegaban 100.000 pruebas para aplicar 7.000 pruebas de manera inmediata, pero eso es una intención, porque para usted preparar pruebas, aplicar pruebas, tiene que tener una logística instalada con una serie de recursos, no solo tecnológicos, sino humanos, porque de lo contrario, ya estamos a una semana, justamente hoy tenemos una semana que llegan las pruebas y ni siquiera eso ha podido darse de pie instalado. A propósito de las pruebas, doctor, a propósito de las pruebas, y como usted es un especialista en esta materia, usted es epidemiólogo, se ha anunciado también la adquisición de unos equipos de fabricación israelí que serían traídos al país para masificar pruebas y que este equipo funcionaría a través del aliento de la persona. Esto es factible, esto es, ¿qué porcentaje pudiésemos nosotros confiar? ¿Qué porcentaje de confiabilidad hay en la realización de este tipo de pruebas? Bueno, esos son los elementos que se presentan en un país como nosotros, un país con un nivel de educación bajo y unas autoridades que no son rigurosos en la asunción de determinado tipo de medicamentos, tecnología. Esa prueba de los israelitas nada más la conoce República Dominicana y la han aplicado en República Dominicana. Incluso la pusieron
la dieron a conocer en una rueda de prensa hacen alrededor como de mes y algo por ahí, donde ellos, alguna gente que estaba ahí la aplicaron y en 18 minutos dijeron que dieron resultados, pero esa prueba no ha sido difundida a nivel mundial, nadie conoce esa prueba en términos de la disponibilidad, eso nada más tenemos información en República Dominicana y de manera sorpresiva aparece incluso como asunción de la prueba en la parte turística del país, en el caso de los aeropuertos, para los turistas, los pasajeros que ingresan a República Dominicana, que según información que tuve ayer, el ministro de Turismo del país informó que tenía 40,000 pruebas disponibles para tratar de identificar el virus. No o sea que esas pruebas no son confiables. Bueno, no te hablo de confiabilidad, te hablo del dominio, porque eso solo se planteó en República Dominicana. El embajador de Israel la presentó en República Dominicana con algunos empresarios y de buena primera aparece en el aeropuerto diciendo la disponibilidad, pero sin ningún tipo aquí de información técnica, de prueba en términos reales en el país, en qué área se pone a comprobar cómo entra República Dominicana. O sea, eso no tiene elementos de prueba porque eso hay demasiados recursos de disponibilidad de Puebla a nivel internacional para usted hacer pruebas y entonces la información que se hace como una información acechada. Se presenta una rueda de prensa, ya se tiene a nivel del turismo, pero aquí no hay disponibilidad, no la tiene ningún laboratorio, no la tienen en ninguna parte aquí aplicando, solo la información que se da en el día de ayer. Y así tú no puedes evaluar un dispositivo con esta naturaleza y con ese elemento de información que dicen ellos. Hasta ahora no hay nivel de dominio en términos de la eficacia, de la eficiencia, de la ficha técnica, de los estudios y la cobertura de esas pruebas que no sean las informaciones que dan la parte interesada, que en este caso son los empresarios de Israel. Y el turismo, antes de pasar ya con usted y con Julio Alberto, para no salirnos de ese tema, ¿usted está de acuerdo con lo informado por las autoridades de que no se le haga pruebas a los turistas que visiten a la República Dominicana, que no sea una condición? Buena pregunta esa. No, eso no. Eso forma parte de una visión de gestión de un gobierno y de estructura de un gobierno. Todo el mundo sabe que desde el gobierno anterior hasta este hay un cuidado y hay una preeminencia, lejos de resolver el problema de salud del país. Se tiene la idea de que hay que convivir con el problema de la COVID y por tanto no se puede paralizar lo que ellos le llaman el aparato productivo ni el turismo en República Dominicana, en una visión equivocada, porque el turismo no lo va a paralizar el país, el turismo lo tiene paralizado el mundo porque está ante una pandemia y República Dominicana está ubicado en el área de riesgo 3 y 4 a nivel mundial en términos de pandemia. Lo que significa eso, que Europa entero, los 27 países que constituyen Europa, ellos no aconsejan a ninguno de sus ciudadanos que entren a República Dominicana. El que entra por un problema individual puede venir, pero desde el punto de vista oficial e institucional, la Europa como área desautoriza venir a República Dominicana, incluyendo Estados Unidos, que ratificó a través de su mecanismo de control, los CDC en Atlanta, de que tampoco está en la categoría 3 del área de advertencia. Y eso significa que tampoco aconseja a sus ciudadanos que entren a República Dominicana. Solo algunas islas, algunos territorios es que autorizan, pero territorios que tienen las mismas condiciones de República Dominicana de pandemia también. Son algunos de ellos que autorizan que puedan viajar a República Dominicana, pero el turismo en términos de que la visión tradicional de venir hacia República Dominicana y no el interno, ese turismo no va a funcionar hasta tanto no se resuelve en términos mundiales el problema de la pandemia, porque nadie de Europa, nadie de Occidente va a venir a República Dominicana con la posibilidad de riesgo aumentado y real de infectarse. Para eso no se queda mejor en sus áreas. Por eso la disminución que hay a nivel mundial del flujo de pasajeros y el turismo que ha decaído de manera natural porque hay una pandemia. Y si usted no maneja el problema de la pandemia, mucho menos va a poder activar el turismo a nivel mundial. Eso es una fórmula matemática. Entonces aquí David Collado. Aquí se le ha dado preeminencia a estimular el turismo, que no sería malo, pero si eso sería la solución. Primero se resuelve el problema de salud y luego se resuelve el problema. Pero usted está dejando entrever que quiere que retornemos diríamos que al cierre del turismo en el país. Y yo creo que también eso sería una medida extrema. O sea, lo que habría que tratar
implementar medidas sanitarias, pero permitiendo la llegada de turistas a República Dominicana, que lógicamente es en mucho menor proporción que en un tiempo normal. De hecho, hemos dejado de percibir más de 2.500 millones de dólares, pero de alguna manera eso iría dentro del plan de reapertura de la economía dominicana. Ahora, por ejemplo, eso que dijo Dionisio, deben continuar las pruebas rápidas en los aeropuertos y hacerle la prueba rápida a los turistas que ingresen al país. Pero bueno, en otros países, miren, países nórdicos de Europa, por ejemplo, yo conozco gente, tengo una amiga que se fue para Europa, ella llegó está en un confinamiento, le ponen un confinamiento como de entre 12 a 15 días aproximadamente. Llega al país, a un país y le ponen un confinamiento de 15 días. Aquí, lógicamente, no le estamos exigiendo eso a los turistas o a las personas que ingresan por el aeropuerto. Ahí, eso sería es una debilidad de nuestra parte, pero de alguna manera tenemos que sobrevivir, porque si no nos mata el virus, entonces nos va a matar, nos va a asfixiar la contracción económica, claro. No, bueno, eso es... El otro virus también es peligroso, doctor. No, lo que pasa es que usted... Usted abre el turismo para que la gente venga. Usted, quien trabaja en el área del turismo, las 32 provincias de República Dominicana están inundadas de virus. ¿Sabe lo que es inundada? Inundada de virus. Y las autoridades, de manera, no entiendo la razón por la cual no comprenden que la COVID no está en el distrito ni en el Gran Santo Domingo, y que la importancia, independientemente que aquí esté concentrada casi el 50% de la población, pero si tú te vas a cualquier provincia de República Dominicana, tú ves que la incidencia, o sea, las informaciones que se dan en esos boletines, que son informaciones desactualizadas, viejísimas, te están diciendo a ti que las primeras provincias donde se están generando la incidencia del virus son Sánchez Ramírez en primer lugar, Azua segundo, Barahona tercero, Espaillá cuarto, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia, después te continúa con Santo Domingo, después el Distrito Nacional, la parte de la provincia de Santo Domingo, luego te va a Peravia, te va a La Vega. Así es que va los casos nuevos que están surgiendo, y por eso tú ves que los boletines que dan ellos, que aunque no sean datos del momento ahora, te dicen una radiografía de lo que está pasando. Y además uno está viendo, porque aquí se da un fenómeno también, que quizás lo vamos a ver ahorita, los casos que se están reflejando no se están viendo mucho en los hospitales, porque nosotros estamos tratando muchos casos, incluyendo el sector privado, diferente a como el inicio. Increíblemente, aquí están llegando menos pacientes complicados a la clínica y los hospitales, porque hay alrededor de 3 meses por ahí, el pueblo dominicano, los médicos del sector privado se han volcado a tratar la COVID. ¿Tú sabes con qué? ¿Con qué? Con la ivermectina. ¿Y eso es correcto o no? Bueno, aquí hay un elemento claro. La ivermectina la empezaron a estudiar en Australia y dio resultados positivos y ellos asumieron su tratamiento. Cuando eso se informó en Australia, el sector privado aquí del turismo, de la zona este y la zona de Puerto Plata y Sosúa, empezaron el tratamiento con la ivermectina, porque en ese momento solo existía la hidrocloroquina, la hidroxicloroquina, y eso lo que contribuyó fue aumentar más la tasa de mortalidad y la prolongación de los pacientes a nivel hospitalario, hasta tal punto que decidieron que eso... Pero eso lo promovió el gobierno. Bueno, porque en ese momento podía tener justificación porque no había un conocimiento mundial del problema de tratamiento y lo usaba casi el mundo entero, pero se dio en cuenta que en vez de hacer bien, lo que hizo fue mal, pero eso se descontinuó oficialmente. Doctor, ¿y el toque de queda? ¿Tiene sentido el toque de queda desde ese punto de vista? Lo que pasa es que en epidemiología tiene procedimientos científicos y pasos científicos para tú aplicarlo y lograr, siempre he dicho, epidemiología tiene 3 objetivos para tú paralizar una pandemia o una epidemia. El primer elemento, el primer paso en una epidemiología, un sistema epidemiológico correcto y la salud pública para tú impedir una pandemia o una epidemia, es tú lograr que ese microorganismo, en este caso el virus, no te penetre al territorio. Porque si te penetra el territorio, ya tú tienes una dificultad. Violó tu sistema de vigilancia. Tú no estuviste activo y te violó. Número 2. Si tú permites que penetre el microorganismo, en este caso el virus, tú tienes que lograr que ese virus no se te expanda a nivel comunitario. Porque entonces eso va a depender de la capacidad de tú detenerlo, de tu fortalecimiento, de tu naturaleza, del sistema de salud que tú tengas.
Si ese microorganismo te penetró a territorio, entonces tú vas a tener una incapacidad de lograr el tercer objetivo de cualquier sistema médico y de epidemiológico, que es lograr eliminar esa pandemia en el territorio. O sea, aquí no se ha cumplido ninguna de las 3 etapas. Se permitió, se expandió y no se ha podido controlar. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en una etapa automáticamente diseminada a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El sistema de salud no tiene capacidad para identificar la cantidad de casos que hay en República Dominicana, sintomáticos, asintomáticos y en incubación, y eso te da a ti entonces el resultado que tenemos en el día de hoy, que el virus está por todos los lados. Entonces, las personas anteriormente, como no tenían esperanza y como tenían temores, lo que hacían es que recurrían a muchos centros o se quedaban en la casa. Los mayores no tenían ese elemento, iban a trabajar y se contaminaban más. Y los jóvenes tenían más elementos de preocupación, se quedaban más en la casa, tenían más temor, porque acá hay un elemento desde el punto de vista biológico. El viejo ya no tiene, la gente con edad avanzada, no le tiene mucho temor a la muerte, porque desde el punto de vista biológico, hasta psíquicamente tienen algún elemento de preparación. Los jóvenes no. La juventud, por ser jóvenes, no tiene temor a nada. Se lanza y todo. Pero aún así, esos jóvenes no salían y se quedaban. Ahora, se ha generado una mentalidad de los jóvenes y una corriente mundial de una manera errónea, equivocada, ante la incapacidad de contener el virus a nivel mundial por el sistema de salud incapaz que tienen desarrollado. Pues los jóvenes salen de manera masiva violentando todo tipo de decisiones y rompiendo todo, y entonces en vez de los viejos, los envejecientes están transmitiendo de enfermedad, ahora son los jóvenes, se ha modificado. Pero la complejidad de la enfermedad, el abanico de enfermedad en República Dominicana, yo te puedo decir, porque el recurso que hay aquí ya no se usa mucho la hidrocorosina. Aquí solo hay 3 medicamentos que se utilizan. Uno no está disponible en territorio de República Dominicana, que es la Avifavir, que es el ruso, que fue el primero. El otro se trajo en estos días, no masivo, pero consiguieron alguna a través de alguna compañía, que es Remdesivir, que es el americano, que es el que está usándose de manera limitada en el país. Y la otra molécula es la desametasona, que está en República Dominicana porque siempre ha estado, porque eso fue a través de un estudio que se hizo, que se comprobó que tiene una buena incidencia en la disminución de los días y de la mortalidad, que está disponible en República Dominicana. Después hay una serie de procedimientos que van desde el plasma autoinmune, que se reutiliza, que lo usan muchos países que tienen su tecnología, ya con los pacientes que ya le han dado la COVID y que se han recuperado, y que se ha demostrado que tiene una capacidad de restablecer el estado normal del paciente, pero que aquí no lo utilizan. Aquí dicen ellos que van 68,000 recuperados. Eso significa que si hubiese una tecnología y una política de Estado para recuperar a toda la gente que se enferma y que se complica, con eso podríamos nosotros aprovecharlo muchísimo, pero aquí no se utiliza eso. Tampoco se utiliza una serie de recursos que hay a nivel de otros países que lo aplican y que le dan resultados positivos para controlar su enfermedad, y que aquí en República Dominicana no lo están usando. Solo usan aquí el tocilizumab, solo usan aquí ahora el Remdesivir y la desametasona y algunos medicamentos para la complicación de la patología, que son medicamentos vinculados a la hipertensión, a los problemas renales, a los cuadros diabéticos, a las neumonías, pero no como medicamentos como tal. Y eso es un elemento de debilidad en términos del manejo de esta pandemia. Entonces, esa es una realidad. Y la ivermectina, yo te puedo decir que en República Dominicana se está aplicando casi alrededor, por encima del 50% de los pacientes que se están enfermando en este país, privados y públicos, se están manejando con la ivermectina. Y mira, increíblemente, sin que haya estudios en el humano, científico que diga a ti, sí, tiene una efectividad de esto. Los hechos es que en la práctica tú aplicas la ivermectina con pacientes con grado leve y moderado y hasta con complicación, que tiene dificultad respiratoria, cefalea, aumento de temperatura, pérdida del gusto, pérdida del olfato, malestar general. Y a los 2 días de aplicar ese medicamento, ese paciente se te para como que no ha tenido nada nunca en términos de sintomatología. Y eso es porque nosotros tenemos una interconexión con los pacientes que tratamos. Pacientes que tienen CA, o sea, que tienen cáncer, pacientes con problemas pulmonares, con tumoraciones, con asmáticos, y no se nos han muerto.
y no van a, eso que nos llaman a nosotros, no van a los hospitales, porque también tienen temor a ir a los hospitales para que no se contaminen, y sobre todo los hospitales están prácticamente vacíos de personal de salud. En los hospitales no hay médicos suficientes. Los médicos de los hospitales están asistidos alrededor de un 40%, porque una buena parte de ellos están enfermos por el virus. Otra parte están enfermos, diabéticos, son hipertensos, tienen más de 60 años de edad y por el problema del decreto no le permiten que vayan. Entonces hay una situación delicada con relación al sistema de salud que permite a uno rejugar con los pacientes y los pacientes, muchos de ellos no están yendo a los centros médicos, sino están utilizando las relaciones primarias con los médicos. Hay un aspecto, doctor. ¿Es posible volver a reinfectarse del virus? Es decir, una persona que haya hasta pasado. El día de hoy, no. En el mundo hay más de 24 millones de infectados. Y hasta el día de hoy, solo dos casos se han reportado. Pero no es con el mismo virus. Es que el virus ha mutado a otra cepa. Y es la cepa con que mutó que reinfectó al paciente. Pero no es la cepa de la COVID, de la cepa de Wuhan. No es esa cepa. Por tanto, desde el punto de vista científico, esa cepa no ha producido otra vez reinfección. Lo que ha producido otra cepa, porque ya el virus ha mutado. En Rusia ha mutado más de 70 veces o una cepa nueva. En China igual. O sea, el que le dio el virus puede salir sin mascarilla. De protegerse. El que le dio el virus puede salir y ya lo superó, puede salir sin mascarilla, tranquilo, que no ha pasado nada. O sea, está completamente inmune. Bueno, sí. Lo que pasa es que estamos en esta cultura y a nivel mundial, tú sabes como aquí hay un problema, una política determinada, que uno de los mecanismos de bioseguridad importantes es la mascarilla. Si a ti te ha dado el virus, tú te recuperaste y tú te negavizaste con la PCR, a ti no te va a dar ese virus otra vez. A ti te puede dar otra cepa del virus, pero no ese virus. Ahora, como nosotros ya llevamos 8 meses ya con el virus, porque el virus lo identificaron en diciembre, el 31 de diciembre, ¿no? Significa eso, que el que le dio el 31 de diciembre tiene hasta el día de septiembre, tiene una inmunidad importante y no se ha reportado más reinfección de estos pacientes. Solo son 2 pacientes, uno en Japón, me parece, o en Hong Kong, que le dio, y otro reportado en otro lugar que no es el lugar, pero ha reportado en la literatura, pero es con ese criterio. ¿Qué es lo que significa eso? Que si a ti te da una cepa, otra cepa, que incluso se ha informado que la replicación del virus en otras cepas son más agresivas las cepas, pero no creo tanto así porque no ha generado una oleada secundaria de una reinfección de los casos, eso no se ha producido. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ha generado una inmunidad hasta el día de hoy. Incluso la vacuna, que ahorita podemos conversar con eso, de lo que se están discutiendo, tiene un periodo de inmunidad concebido por ellos de hasta 2 años, algunas de las que ya están siendo prácticamente casi aplicadas a nivel masivo. Entonces, este problema de que el virus vuelve, que el virus se repite, científicamente nada más está a esos niveles, pero lo que sí es real es que llevamos casi 25 millones de personas y esas 25 millones de personas nos han dicho que me dio un % importante de ella el virus otra vez. Hay un tema, doctor. ¿Usted se pondría la vacuna? Claro que sí. Claro que sí. Obviamente hay que saber cuál es la vacuna, pero claro que hay que ponérsela porque la vacuna hasta el día de hoy, digo, tú sabes que hay un movimiento en contra de la vacuna a nivel mundial. Eso se respeta, pero no tiene se respeta, pero no tiene sentido, porque si el mundo no se pusiera la vacuna, desde la primera vacuna que apareció hasta el día de hoy, traigan la primera, amiga, prácticamente la humanidad, pero la vacuna sí, la vacuna se desarrolla con lo que dice todos los elementos técnicos de la ciencia, con las demostraciones científicas, pues yo soy el primero que me la pongo. Yo no tengo le hacía la pregunta desde el punto de vista, un segundo solamente, desde el punto de vista de que, por ejemplo, la de Oxford, que es una de las primeras que ya va a salir al mercado, que ya incluso en Perú, creo que hoy justamente 1,000 peruanos que quisieron proponerse para probar la vacuna. Yo creo en la vacuna, pero en la que se está manejando, ya tiene la debida calidad para realmente preservar la vida y no convertirse en un elemento contrario. Sí, todas las vacunas que se han informado, alrededor de 8, hay más de 200 vacunas que están experimentando en diferentes fases. Ahora, las 8 que tienen posibilidades de eficacia y efectividad, no es la AstraZeneca, que es la primera, la EOFO, no es esa. La primera vacuna que se registró, la Moderna, tiene demostraciones
de eficacia y eficiencia demostrado es la vacuna de Sputnik 5 de la rusa. La rusa. No es porque todavía la AstraZeneca entró ahora en la etapa 3 de la investigación. Pero la parte rusa ya está en periodo de producción masiva, la rusa, y está en la etapa 3 porque tiene su mecanismo diferente. Cada país tiene un mecanismo diferente de registrar vacunas. China registró ya su vacuna que ya lo ha aprobado, ya en todo su personal militar, en todo su personal de salud, ya China aprobó esa vacuna y ya pasó a la etapa 3. Entonces, eso no se informa mucho por aquí porque nosotros estamos bajo la influencia del área occidental y europea, y eso tiene muchas implicaciones ideológicas, económicas y políticas, a tal punto que el primer medicamento específico para la COVID que se registra en el mundo es el Avifavir. Lo ponen a circular el día 10 en el Paraguay y todavía no ha llegado a República Dominicana. Wow. Sin embargo, el Remdesivir, que fue el que se puso a circular últimamente de los Estados Unidos, que tiene la efectividad menor que la Avifavir, que el presidente norteamericano lo acaparó todo porque el laboratorio que lo produjo, él lo compró todo. Y sin embargo, ya se llegó una porción aquí y ya está utilizado. Gracias, muchísimas gracias, doctor Carlos Félix Cuello, salubrista, epidemiólogo y coordinador programa de control de infección del Hospital Dr. Robert Rick Cabral. Muchísimas gracias. Estas orientaciones de primera calidad, excelente expositor. Gracias por compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes, amables telespectadores, no se muevan. Nosotros vamos a una pausa y al retorno, Cristian Rojas viene con el mundo de los deportes aquí en el Tribunal Deportivo.